Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 21. La oración y la soberanía de Dios, dirigido por el pastor David Torres. Sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Mari Lucerna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Por su ser y por todas las cosas que brotan de él, todas sus bendiciones para cada uno de nosotros, que nos permite levantarnos temprano, abrir los ojos, hablar con él y agradecer todas sus bendiciones. Mira, ayer en realidad estuvimos conversando y fue una conversación así en la tarde. Como les digo, acá tenemos 2 horas más adelante, por lo tanto me planteó la idea de poder presentar el ministerio y lo que estamos haciendo. Entonces me gustaría aprovechar estos minutitos y, si les parece, una pequeña oración para comenzar. Señor, muchas gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que nos permite estar reunidos en torno a ti. Tú eres quien nos congrega, quien nos reúne para hablar sobre tus asuntos, para agradecerte, para confiar en nuestra vida y nuestros quehaceres a ti, Señor, para adorarte. Te agradecemos por esta mañana y te pedimos que nos bendigas durante estos minutos para también conocer un poco más acerca de lo que tú estás haciendo en distintos lugares de América Latina y el mundo. Gracias por este seminario y gracias por este tiempo con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estoy agradeciendo estos minutos para los que están ingresando. Vamos a hacer una pequeña presentación del seminario Martin Butzer. Primero, ¿no? ¿Quién fue Martin Butzer? Esa es la primera pregunta. No es un nombre muy conocido en los círculos evangélicos en general, y yo diría incluso en las iglesias más históricas reformadas. Martin Butzer nació en Sélestat, en Francia, el 11 de noviembre de 1491, y él era un miembro de una orden dominica, pero por influencia de Martín Lutero abandonó el catolicismo romano en 1518. Él estuvo activo en la región del Bajo Rin, en Alsacia. En esa región él intentó reformar la iglesia de Wissembourg, pero se vio obligado a huir a Estrasburgo, donde ejerció gran parte de su ministerio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Martin Butzer fue un reformador, fue uno de estos hombres que estuvo en la época del siglo XVI, contemporáneo de Martín Lutero, de Calvino, de Zwinglio y tantos otros reformadores que, como ustedes saben y conocemos la historia, fueron usados por Dios para traer un avivamiento, un renuevo a Alemania, Escocia, Holanda, Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces él fue un reformador. Y Martin Butzer no es un hombre tan conocido porque él fue un cristiano de muy bajo perfil, pero al mismo tiempo que era un hombre de bajo perfil, él era un puente entre los demás, ¿ya? A diferencia de Martín Lutero, ustedes saben, existen iglesias luteranas, o de Calvino, iglesias calvinistas, y así hay iglesias que
hasta cierto punto reconocen a sus fundadores por sus apellidos. No conocemos una iglesia buceriana, no existe una iglesia eh, de Butzer, ¿no? Y esto es porque, como acabo de señalar, Martin Butzer fue un hombre que simplemente se dedicó a servir a los reformadores para que se pusieran de acuerdo. Él era, en definitiva, un puente. Cuando fue el conflicto, por ejemplo, de la Cena del Señor, Martin Butzer estaba ahí trabajando con Zwinglio, con Lutero, con Calvino, y trataba de llegar a una conciliación. Entonces eso es lo que podemos decir primero de Martin Butzer, ¿ya? Y en honor a su trabajo de ser un puente entre distintas iglesias y denominaciones, es que surge el seminario Martin Butzer. El seminario Martin Butzer es un seminario teológico que se fundó en Alemania con centros de estudios en Berlín, en Bielefeld, en Bonn y en varios lugares de Alemania 35 años atrás. Luego llega a Sao Paulo, Brasil, es el seminario donde tuve la oportunidad también de estudiar. Me moví en el año 2016 y estuve allá viviendo 5 años en Brasil, estudiando en el seminario Martin Butzer, y luego llega a Chile en el año 2021. Y digo Chile, pero también es el resto de América Latina, ¿ya? Porque es un seminario que vamos a ver más adelante, tiene, la mayoría de sus clases son online y es sincrónico, es decir, con el profesor. Así como estamos nosotros acá, es en vivo, ¿ya? Hay seminarios que son sincrónicos, es decir, en vivo con el profesor, y asincrónicos que se toman como con clases grabadas y tú las vas viendo y vas trabajando en la medida de tus posibilidades, ¿ya? Hay un dato de cómo se está moviendo la educación teológica. Y entonces, en el año 2021 comenzamos en Chile, pero como les he dicho, como es a través de Internet, Dios ha provisto este recurso, tenemos estudiantes de otros países, de México, de Colombia, de Haití, de Argentina, Perú, etcétera. El seminario Martin Butzer está comprometido tiene un compromiso con las Sagradas Escrituras como la única regla de fe y de práctica. Ese es nuestro fundamento, ¿ya? Por lo tanto, todos aquellos que comulgamos con esto, creemos en esto, son bienvenidos, ¿ya? Y obviamente esperamos que toda la iglesia cristiana, evangélica en general, en distintos lugares, estamos en la misma frecuencia. La palabra de Dios que dijo, sobre la cual se creó el mundo, nosotros creemos que es esa palabra en la que nosotros podemos confiar, porque nos da la verdad última de todas las cosas. Entonces, nuestro compromiso con la fidelidad a las Sagradas Escrituras como única regla de fe y conducta es súper importante. Y lo digo porque hay seminarios que no tienen a ver, son cristianos, sí, pero no tienen ese fundamento y no lo declaran de esa manera. Y muchas veces entonces terminan enseñando doctrinas o teologías que son de dudosa reputación, podríamos decirlo, ¿ya? También nuestro seminario, como es un seminario de origen reformado, es decir, del momento histórico de la Reforma en el siglo XVI, tenemos un aprecio por las declaraciones doctrinales que hicieron los reformadores y posteriores a ellos, ¿no? Por lo que se llaman las confesiones de fe del siglo XVI. A veces en la iglesia suena como raro, confesiones de fe. Bueno, la confesión de fe es básicamente poner por escrito lo que tú crees, ¿ya? Entonces, hay un autor que dice que todos los cristianos tenemos confesión. Algunos la tienen por escrito y otros no. Eso es todo. Pero todos tenemos una confesión, ¿no? Por ejemplo, el credo de los apóstoles es un tipo de confesión y todos decimos y todos declaramos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Entonces todos tenemos esa confesión, algunos la conocen, algunos la reconocen, otros no, porque su iglesia no la promueve, en fin,
pero esa es una declaración y nosotros apreciamos ese tipo de declaraciones. Bien, creemos también y promovemos la libertad de aprendizaje, de enseñar, de investigar y divulgar el pensamiento y el saber teológico. Tenemos altos estándares o buscamos que los cristianos que están estudiando en el seminario tengan un anhelo no solo por aprender, sino que también porque la palabra de Dios pueda penetrar el corazón y cambiar el carácter. Entonces, hablamos y enfatizamos mucho la vida de piedad, que el conocimiento baje a nuestras manos, a nuestros pies, que nos permita vivir como cristianos en cualquier lugar. Y creemos en esta relevancia de la educación teológica para la obra ministerial y misionera de la Iglesia. Bien, tengo creo que 10 minutitos todavía me quedan, entonces me gustaría saber si hay alguna pregunta, de pronto algún comentario hasta acá, si se está entendiendo, ¿todo bien? Por favor, adelante. Sí, mi hermano, hasta el momento todo bien. Acá son un poco tímidos. No, no, todo tranquilo, todo bien. Además, yo entiendo que es muy temprano por allá, así que tranquilo. Gracias por aguantarme, de hecho. Eh, bien, el seminario Martin Butzer también es compatible y está pensado en gente que trabaja y que vive mayoritariamente en zonas urbanas. Yo estoy, por ejemplo, acá en Santiago, ¿no? Y supongo que ustedes están en algunos otros lugares, en algunas otras ciudades. La vida de la ciudad en esta época contemporánea es muy intensa, hay poco tiempo. Gente que tiene familia, hijos, trabajo, responsabilidades en la iglesia. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuándo voy a estudiar? El seminario está pensado para personas que tenemos y vivimos en este entorno, en esta realidad. Por lo tanto, hemos desarrollado un concepto que es compatible con las responsabilidades familiares y profesionales. Nuestras clases, por ejemplo, son 2 fines de semana intensivos al semestre. Al semestre. Comenzamos un día viernes a las 8 de la tarde, 8 de la noche, de 8 a 10, y el siguiente día, el día sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El resto de las clases son de 8 a 11 de la noche los días lunes y jueves. Lunes y jueves. Lunes y jueves. Durante marzo, julio y agosto, diciembre. ¿Ya? Obviamente siguiendo el calendario chileno y con el horario de Chile. Nuestra visión, por lo tanto, después de todo lo que les he comentado acerca de la figura de Martin Butzer y el seminario, es enseñar, investigar y promover la sana doctrina tal como se encuentra en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros queremos ver, que gente pueda apreciar de nuestro seminario. Y aquí nos levantamos, es decir, cuál es nuestra misión, es capacitar estudiantes con una teología y vida de piedad al servicio del Señor y su iglesia. Bien, queridos, ustedes pueden ingresar a nuestro sitio, no sé si ahora lo podía, digamos, proyectar, de pronto mejor que después lo revisen, le pueden enviar información por ahí, por interno, nuestra hermana, en nuestro sitio web, tenemos un brochure para no atorarlos con tanta información, sobre todos nuestros cursos, diplomados, licenciatura, magíster, etcétera. Eh, yo tengo la convicción, queridos, que trabajé durante 20 años en misiones. Algunos de ustedes han conocido el ministerio que se llama CRU, en el pasado era Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, en algunos países se llama Vida Estudiantil, y trabajé en América Latina. Soy chileno, trabajé aquí, me fui a México, viví 7 años allá, estuve en Estados Unidos, me fui a Brasil y he visto la realidad de nuestro continente. ¿Y saben cuál es la realidad de nuestro continente? Es que tenemos muchos cristianos por montón, son miles, cientos. El cristianismo efectivamente ha crecido, pero como decía John Stott, ha crecido en número. Pero el gran problema que tenemos es que no ha crecido en profundidad. Nuestras iglesias lamentablemente tienen muchas veces liderazgos que son muy pobres en contenido,
y la gente, los jóvenes, terminan abandonando, de hecho, las comunidades porque no se encuentran con la palabra de Dios. Se encuentran con discursos, se encuentran con temas motivacionales, con actividades, con quehaceres, pero hace falta gente preparada para enseñar y para predicar la palabra y todo el consejo de Dios. ¿Ya? Entonces, para eso existimos. Fíjense qué curioso, en muchos de nuestros países de América Latina, los cristianos van del 15, 20, 30, incluso hasta el 40%. En algunos países de Centroamérica, ¿no? Pero son países pobres. El hombre le sigue pegando a la mujer. Países sumamente corruptos, con políticos corruptos. Eh, Problemas económicos, no son productivos, la educación es muy pobre. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que somos un porcentaje tan alto de creyentes, pero somos tan pobres? No hay ningún resultado, como que el Evangelio no ha penetrado, no ha profundizado en esa cultura. Eh, entonces el desafío que tenemos, mirando, ¿no?, lo que pasó en el siglo I con el Señor Jesucristo y sus apóstoles que trastornaron el mundo entero, dice el libro de Hechos, y viendo la Reforma Protestante en el año 1517, cuando comienza Lutero en Wittenberg, trastornaron todo el sistema. El Evangelio afectó la realidad. Y por lo tanto eso es. Nosotros creemos, como cristianos, como creyentes, que no hay nada que pueda revolucionar, sacudir y causar un movimiento tan profundo como el Evangelio, que es la vida, la obra, la enseñanza, la muerte y la resurrección de nuestro Señor en el corazón de las personas, ¿verdad? No hay ideología, no hay religión, no hay política, no hay economía que pueda hacer algo tan significativo como esto. Y eso lo vimos con el Señor, sus apóstoles en el siglo I, el inicio de la iglesia, y luego se repitió en el siglo XVI. Me encantaría ser un, un observador presencial de algo así en nuestra época. Yo creo que cada uno de nosotros desearía eso. ¿Por qué se levantan a las 5:30 a orar? Porque creo que quisiéramos ver algo así, participar en algo así. Pero fíjense ustedes, en ambos casos, en el siglo I y en el siglo XVI, esto no aconteció con gente que no estaba preparada. Los discípulos, los apóstoles, estudiaron en el mejor seminario de la historia de la humanidad. Caminaron con el Señor Jesucristo. Durmieron, comieron, lo vieron enseñar, en fin. Algunos dicen, bueno, pero es que ellos no fueron al seminario. Anduvieron con el seminario itinerante más poderoso en la historia. Y los efectos fueron catastróficos a nivel espiritual en el buen sentido. Causaron estragos. El Evangelio trastornó el mundo entero. Y en el siglo XVI igual. Estos hombres que eran reformadores venían de una formación católica, estuvieron en seminario, estuvieron en monasterio, y eran hombres que estudiaban la palabra del Señor. En nuestra época, si queremos ver algo similar, me parece que esto no está disociado. El conocer a Dios, su palabra, el estudiar teología, de un verdadero impacto de Dios a través de su espíritu y su palabra. Bien, no quiero ponerme a predicar, era una presentación del seminario, y los que están acá y han pensado en algún minuto en estudiar, en invertir parte de su tiempo, de su vida en esto, en prepararse para servir mejor a su iglesia y al Señor, para su gloria, están cordialmente invitados a conocerlo. Estoy disponible para ustedes, la hermana puede compartir mi contacto. El cierre, ahora sí, el cierre de las postulaciones es el 28 de febrero, ¿ya? Pucha, Cristian, llegaste muy tarde, ya estamos un poquito apretados de tiempo, a lo mejor no tenemos todas las finanzas, no importa, comienzo con un curso breve de algunas semanas puede ser, o puede ser un diplomado de un año. Yo recomiendo mucho el diplomado, porque también se puede convalidar con una licenciatura si después quiere continuar, ¿ya? Queridos, creo que ya estoy en el tiempo, usé los minutos que me dieron. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta, y si no, un abrazo cariñoso para ustedes y gracias por la oportunidad.
Gracias, hermano. Igual yo envié la información del brochure por el grupo para quien esté interesado y el contacto del seminario. Y cualquier dudita también yo te la hago llegar. Muchas Gracias, hermano. gracias. Y gracias a todos por el tiempo. Pastor David. Ok, mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Vamos a iniciar con nuestro tiempo, ya estamos ahí un poco alcanzaditos. Gracias, hermano Cristian, por la información. Esperar a ver qué surge de esto que nos ha compartido. No sé si alguien va a hacer lectura del devocional, alguien esté preparadito o si la hermana Andrea lo vaya a hacer inmediatamente para no ponernos a esperar más. Listo, hermano. Sí. Ah, el hermano Mi Carlos. hermano Carlos. Dale, mi hermano, Amén. adelante. Febrero 21, la oración y la soberanía de Dios. Sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Tu oración puede cambiar cosas. El apóstol Pablo lo entendía bien. El libro de los Hechos narra la rápida expansión de la iglesia por todo el mundo mediterráneo, impulsada en gran parte por los 3 viajes misioneros de Pablo. Sin embargo, al final de Hechos encontramos al apóstol viviendo bajo arresto domiciliario, pagando sus propios gastos durante 2 años completos. Hechos 28:30. Desde una perspectiva humana pareciera que no había esperanza. Los judíos habían estado intentando matarlo durante años. Había soportado una serie de juicios con acusaciones falsas. Había enfrentado naufragios, azotes y dificultades. Ahora se encontraba encadenado a un soldado romano, sin libertad. Sus circunstancias parecían indicar que todo estaba en contra suya y de lo que Dios podía lograr por medio de él. Pero en medio de las circunstancias difíciles de Pablo, él confiaba en el poder de la oración. Durante su encarcelamiento en Roma, Pablo escribió a la iglesia en Filipos: sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Él también escribió una carta a su amigo Filemón que contenía estas palabras: prepárenme también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Filemón 22. Las cartas de Pablo indicaban que confiaba en su liberación y que llegaría mediante las oraciones de sus amigos creyentes. Y aunque Hechos nunca menciona su liberación, sí podemos estar seguros al leer sus demás cartas a la par con el libro de los Hechos que lo liberaron. Pablo estaba convencido de que Dios es soberano y que obra todo según el consejo eterno de su voluntad. Efesios 1:11. Al mismo tiempo, no era un determinista. No creía que nada importa porque nada podemos hacer para cambiar las cosas. Él sabía que muy a menudo Dios pone en marcha sus planes a través de medios, a través de personas. Pablo no creía que la soberanía de Dios volvería irrelevante la oración, porque entendía que Dios ordena no solo el fin hacia el que se dirige su vida, sino también los medios que lo llevarían allí. Estos medios incluían las oraciones del pueblo de Dios. Dios te ordena orar y espera que lo hagas. De una manera misteriosa que no podemos entender completamente, nuestras oraciones se incorporan al gran desarrollo de sus propósitos. Así, cuando tu vida deje de tener sentido y todo parezca estar en tu contra, no asumas que los propósitos de Dios por ti han fallado. En cambio, dirige tu mirada a Él y pide a otros que se unan a ti en oración. Sus oraciones pueden ser sus oraciones pueden ser medios que Dios, en su soberanía, utiliza para darte libertad, porque en su bondad ha ordenado que las oraciones de su pueblo sí cambien las cosas. Para profundizar, Lucas capítulo 11, del 1 al 13. Amén.
Muchas gracias, mi hermano Carlos. Bueno, ahí tenemos, ah, bueno, aquí tenemos un buen tema, ¿no? Un tema bastante candente en algunos medios, sobre todo cuando se empieza a profundizar en el tema de la soberanía de Dios. En algunas ocasiones les he dicho que es uno de los temas que me fascina, ¿verdad? Y que me fascina porque al principio, cuando empecé a conocer la Reforma, no lo entendía, pero no sabía exponerlo muy bien y hacía y formé como se dice coloquialmente por acá, un zaperoco dentro de la iglesia por este tema. Pero a medida que uno lo va conociendo y va profundizando en él, la iglesia va entrando en una tranquilidad de lo que está haciendo, de en quien está creyendo y de lo que obviamente está orando al Señor. Sin embargo, lamentablemente hay extremos, ¿no? A los cuales se van algunos de tal manera que terminan es decayendo en su vida espiritual en vez de fortalecerla y afirmarse en lo que las escrituras y lo que ellas mismas nos enseñan acerca de Dios. Por ejemplo, cuando de entrada yo leo la primera oración, cuando dice, tu oración puede cambiar las cosas, yo dije, uy, caramba, esta afirmación es fuerte y requiere de explicación porque recordaba que es lo primero que uno dice al respecto, ¿no? La oración no cambia las cosas, ¿sí? Y luego me encuentro a mi hermano Alistair diciendo, la oración puede cambiar las cosas, así que yo dije, estoy obligado a seguir leyendo, porque de por sí el título de entrada, como que en esa en ese engreimiento uno puede decir, no, esta me la sé, la oración y la soberanía de Dios, pero Alistair me dice, tu oración puede cambiar las cosas, entonces como que me da un corrientazo, digo, vamos a seguir leyendo, porque creo que él tiene algo que decir al respecto. Bueno, terminé de leer el devocional y dije, no, estamos en la misma línea, estamos en el mismo punto y creo que, 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 que que entiendo lo que quiere decir. Sin embargo, a mis hermanos se les debe dar una buena explicación al respecto, ¿no? Ahora, note que él presenta algo, un buen ejemplo, y en la escritura hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? De lo que estaba pasando, como cuando dice en Filipenses, Pablo tenía esa seguridad, ¿no? Al respecto de su encarcelamiento. Yo sé, dice él, sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes, citando aquí a la NBLA, hace referencia a que Pablo tenía una confianza de que aun cuando estaba encarcelado, tenía una confianza como diciendo, yo sé que esta situación no es una agradable para seguir avanzando. De alguna manera no sé qué va a pasar, pero a la vez tengo como una confianza en que ustedes al estar ustedes orando, creo que algo va a salir bueno de acá. Y se atreve Pablo a afirmar lo siguiente, sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes. En otras palabras, Pablo confiaba en que si su pueblo estaba orando al Señor porque él saliese de esa situación, sabía Pablo que Dios les oiría, sabía Pablo de que Dios se encargaría de esos asuntos. Y creo que de alguna manera todos tenemos, ¿no? Esa confianza cuando por ejemplo, oramos o pedimos oración, cuando nos unimos todo un pueblo a pedir clamor por algo en particular. Y creo que eso es algo que debe tener esa confianza en uno. O en la cual uno debe confiar en el Señor cuando decimos, hermano, nos está pasando esto. Y creo que en el grupo han dado oraciones, han puesto peticiones, nosotros mismos en nuestras iglesias, cuando algo malo pasa, cuando alguna circunstancia adversa nos está rodeando, pedimos oración. Sí, mi mamá está enferma, mi esposa está enferma, mi hijo está enfermo, tengo esa situación grave, por favor, acompáñenme en oración. Y nosotros, creo que la mayoría de iglesias que estamos acá,
caminamos sobre esa reforma, caminamos sobre esa doctrina de la soberanía de Dios y oramos al Señor y pedimos a Dios, pero creo que tenemos la claridad de que ahora no nos acercamos a Dios como imponiéndole, como ordenándole, sino que tenemos la claridad que hoy en día nos acercamos, es como debe ser, suplicándole, implorándole que si es su perfecta voluntad, quiera Él tener esa bondad y esa misericordia de escucharnos en aquello o en lo otro. Pero también, aun cuando todos sabemos que queremos ser escuchados en esto o en aquello y queremos de corazón que Dios nos responda conforme a lo que estamos pidiendo, a la vez descansamos en que si la respuesta es otra, sabemos que eso es la soberanía de Dios y que eso está bien hecho y que eso que Dios al final permitió está no solamente dentro de su soberanía, sino también dentro de su sapiencia, ¿verdad? Sin embargo, creo que muchos aquí hemos tenido oraciones donde hemos llevado a la iglesia, donde hemos llevado a incluso acá y hemos podido decir, Dios respondió a nuestro favor. Y agradecemos porque quiso el Señor escuchar nuestras oraciones y quiso el Señor usar la oración de nuestros hermanos para que pudiésemos encontrar algo de descanso en Él. Y qué bueno, pues, cuando se responden esas oraciones a nuestro favor. Ahora, note que por eso el escritor hace referencia, ¿no? De una perspectiva humana parecía que no había esperanza, parecía que todo estaba en contra tanto del ministerio de Pablo como de eso que Pablo esperaba lograr por medio del Señor. Sin embargo, en medio de las circunstancias, dice acá, difíciles de Pablo, él confiaba en el poder de la oración, no solamente escribiendo, por ejemplo, lo deja ver aquí en este tema, en este versículo, cuando dice, sé que esto resultará en mi liberación mediante la sanación de ustedes y la provisión del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Eso también lo marca cuando en Filemón, el versículo 2, él dice, versículo 22, perdón, dice, prepárame, le dice a Filemón, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Pero note que esto, Pablo siempre marca no un tinte de como en algún momento de nuestra historia, sobre todo los que pasamos por esas líneas evangélicas, no con ese tinte de hey, ore y declare y confiesa lo que así va a ser y métale fe y métale positivismo, que esto va a pasar porque tiene que va a pasar, ¿sí? Yo recuerdo que una de las luchas que muchos tuvieron es cuando con la frase, si el Señor quiere. Y por mucho que estaba en la escritura, a algunos cristianos se nos dificultaba y luego a otros se les dificultaba cuando uno le decía, bueno hermano, si Dios lo quiere, si Dios quiere, si Dios lo permite. No, es que Dios lo quiere, es que Dios lo quiere. No, es que Dios lo va a permitir porque si usted lo hace con fe, usted le pide con fe. Y uno decía, no, si Dios quiere. La Biblia lo marca y si el Hijo de Dios lo planteó y lo oró, ¿cuánto más nosotros? Y entonces, bueno, empezamos a entender en el transcurso de la vida, en el caminar cristiano, que ciertamente esto debe ser así, si Dios lo quiere. Pero debemos orar, claro que debemos orar, claro que debemos pedir. Dice, las cartas de Pablo indicaban que confiaba en su liberación y que llegaría mediante las oraciones de sus amigos creyentes. Y aunque Hechos nunca menciona su liberación, sí podemos estar seguros al leer sus demás cartas y a la par con el libro de Hechos que lo liberaron. Es más, ¿de dónde recibimos nosotros o de dónde entendemos que la oración es un mandato de parte de Dios para nuestra vida, sino en gran parte de las cartas de Pablo? Cuando alguien dice, por ejemplo, una de las preguntas era, bueno, si Dios todo lo sabe, ¿por qué tenemos que orar? Porque el Dios que todo lo sabe, él mismo nos dice,
orar sin cesar. Porque el Dios que todo lo conoce, el Dios que sabe qué le vas a pedir, él mismo nos dice que oremos en todo tiempo. Él mismo inspiró eso. Así que me alegra que Dios sepa todo. Y me alegra, incluso me gozo, que el mismo Dios que lo sabe todo, también nos diga que debemos orar. Que debemos orar que debemos orar sin parar, que debemos orar sin cesar, que debemos orar en todo tiempo, porque la oración es esa muestra de los creyentes como hijos que dependen de su Padre. Así que entonces no tenemos excusa para decir no hay que orar porque Dios lo sabe todo, o no tenemos ningún impedimento respecto a la oración. Simplemente somos movidos ¿a qué? A la oración. Recordando eso, que la oración es sin duda alguna, la definición básica que tenemos de oración es hablar con Dios, ¿sí? O como digo yo en algunas ocasiones, orar es interactuar con Dios, porque dentro de la oración no solamente deben estar mis palabras, sino también las palabras del Señor. En la oración debe haber meditación, en la oración debe haber comunión con Dios a través de su palabra. Así que en la oración yo hablo, pero también guardo silencio para permitir que las palabras del Señor puedan fluir en mi corazón o en mis pensamientos. Ahora, aquí hay algo interesante que el escritor empieza a mencionar al respecto, ¿no? Dice, Pablo estaba convencido de que Dios es soberano, ¿sí? De que Dios es soberano y que obra todo según el consejo eterno de su voluntad, tal como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, ¿no? Que él hace según su beneplácito, es decir, según la aprobación de su voluntad, según su determinado consejo. Pero escuche esto, al mismo tiempo no era un determinista. ¿Y qué es eso? Un determinista es alguien que llega a creer que nada importa, porque al final no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Y esto es el peligro, mis hermanos, de no entender el calvinismo. Algunos detractores dicen el peligro de recibir el calvinismo. Yo digo es el peligro de no entender el calvinismo, y es llegar a un hipercalvinismo donde hay una doble afirmación, donde hay dos afirmaciones que se resaltan dentro del calvinismo. Pudiésemos sacar una tercera, pero hipercalvinismo, perdón. Una, no oremos porque Dios lo conoce todo. Dos, no evangelicemos porque Dios tiene sus elegidos y de nada sirve que yo evangelice. Y eso es uno de los peligros que pueden surgir de no entender el calvinismo, llegar a un hipercalvinismo. Bueno, el evangelismo es otra cosa. De alguna manera ya hemos hablado de ese tema en los devocionales pasados, del año pasado. Bueno, estamos en este punto de la oración. Hay gente, yo recuerdo que un hermano pastor me contaba bueno, su papá había sido pastor. Su papá había sido pastor y estaban en el tema de la soberanía de Dios, y ahora el papá pues ya estaba anciano, estaba congregándose con él, y él estaba hablando de la soberanía de Dios, y dice que su papá se paró en plena enseñanza, escuela dominical, y dijo, yo quiero decirte algo, pastor. Y él dijo, cuando él dice que su papá lo llamó pastor, dijo, aquí se va a formar algo. Y él dice, yo quiero decirte algo, que por este tema, la soberanía de Dios, puedo decir que por tu culpa yo bajé en mi vida de oración. Y todos miraron así, se quedaron en un momento de tensión, su propio papá diciéndole que por culpa de él estar hablando de esos temas, pues había bajado en su vida de oración. Bueno, eso dice, el Señor le dio gracia, sabiduría para poder mantener eso en tranquilidad. Le preguntó, ¿y por qué dice eso? Hermano tal, lo llamó así también con su nombre, pero así con el adjetivo de hermano, ¿no? Y entonces, bueno, pudieron ayudar a la congregación a solucionar esas inquietudes que tal vez estaban en el hermano, en el papá de mi hermano, y también en la congregación. Y pudieron entonces ese día decir, pudimos comprender por causa de ese momento de tensión, comprender, la iglesia pudo comprender esa relación que hay entre la soberanía de Dios y mi llamado, mi responsabilidad
de obedecer el mandato de orar. Así que, hermano, quién mejor que Pablo para entender la soberanía de Dios? Pues por inspiración divina, plasmó esos versículos, ¿no? Nos ayudó a entender versículos del Antiguo Testamento. Pero el mismo Pablo que habla de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, junto con los demás escritos bíblicos que hay, pues también nos habla acerca de la importancia de la oración. Por eso ese término, ¿no? Un determinista, ese es un determinista, es alguien que dice, ¿para qué orar si no vamos a hacer nada? ¿Para qué orar si al final eso no sirve de nada? Si Dios lo sabe todo, si esto no va a cambiar, si esa persona está destinada para morir, se va a morir y punto, por mucho que usted ore. Si esta persona está destinada para no entender nada, no va a entender por mucho que usted ore. Así que más bien me quedo diciendo gracias solamente y no recibo peticiones, no oramos por nada, no pedimos por nada, que todo siga el curso que Dios determinó y punto. ¿Sí? Eso es algo frívolo y eso es determinismo. ¿Sí? Obviamente alguien puede entender el determinismo de otra manera y meter a entender, obviamente, y si es así, pues uno dice, bueno, plantéame tu determinismo, y si tu determinismo está en el hecho de decir que aunque entiendes que Dios determinó todas las cosas, aún así puedes orar al Señor porque Dios ha determinado también la oración para poder llevar a cabo sus planes. Uno dice, ok, estamos hablando de otros asuntos. Estamos hablando también de otros temas en los cuales podemos, creo, compaginar. Ahora, él sabía, hablando de Pablo, muy a menudo, él sabía que muy a menudo Dios pone en marcha sus planes a través de medios, a través de personas. Pablo creía que la soberanía de Dios volvería, Pablo no creía que la soberanía de Dios volviera irrelevante la oración. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque entendía que Dios ordena no solo el fin hacia el que se dirige a su vida, sino también los medios que lo llevarían ahí. Y note, aquí quiero citar la confesión de fe. Note lo que dice la confesión de fe en el capítulo 5, párrafo 2. Dice, el capítulo 5 de la confesión de fe, la confesión bautista, al igual que la confesión de Westminster, tratan de la divina providencia. Y note lo que dice el párrafo 2 del capítulo 5. Dice, aunque en relación con el previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primera, todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o fuera de su providencia. Aún así, mediante la misma providencia, Él las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesariamente, libremente o contingentemente. Y note lo que dice el párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, es libre para obrar sin estos, por encima de estos y contra estos según le plazca, tal cual lo dice en la confesión de Westminster, tal cual, aunque en relación a la presencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas suceden de modo infalible e inmutable. Sin embargo, por la misma providencia, las ha ordenado de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundas, sea necesaria, libre o contingentemente. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, pero es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos según le plazca. Mis hermanos, Dios ha establecido dentro de su soberano decreto que la oración sea un medio para cumplir sus asuntos. Así que si Dios ha decretado, amados hermanos, que va a mover ciertas cosas a través de la oración de su pueblo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo hermoso de esto? Que una persona que ha entendido la soberanía de Dios, una persona que ha comprendido que Dios es soberano, no va a haber problema en el hecho de que Dios demande orar a la vez. Porque Él dice,
Dios es soberano, amén. Dios ha determinado todas las cosas, eso lo creo, pero también ha determinado y por escrito que oremos. Entonces, si mi Dios soberano, creador de todas las cosas, ha determinado que también oremos, pues vamos a orar. Y las personas orarán, los creyentes orarán. Y creo que todos, amados hermanos, hemos sido, como lo dije ahorita, hemos sido testigos en nuestra congregación. Hemos sido testigos de clamores que hemos hecho y que Dios ha respondido. Hemos sido testigos de que así como hemos llevado peticiones por algo, también esos mismos hermanos han llevado peticiones por agradecimiento por Dios haber respondido. ¿Ve? Como también tristemente a veces hemos orado por, hace poco en el grupo, se estuvo orando por una hermana, creo, anciana, porque el Señor obrara, pero después con tristeza estábamos orando porque Dios, por fortaleza a su familia, porque Dios había llamado a esta anciana a su presencia. ¿Ve? Así funciona todo eso, pero gloria a Dios por todo, porque Dios, amados hermanos, está dentro de esto, al control de todos estos asuntos. Entonces, quiero repetir eso. ¿Ve? Pablo no creía que la soberanía de Dios volviera irrelevante la oración, porque entendía que Dios ordena no solo el fin hacia donde Dios ordena no solo el fin hacia el que se dirija a su vida, sino también los medios que lo llevarían allí. Esos medios incluían las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, hay que entender esto. La oración no cambia el decreto de Dios. Ahora, una cosa es distinta a decir la oración cambia las cosas, ¿sí? La oración cambia las cosas, no cambia el decreto de Dios. Más bien, Dios en su decreto establece que la oración sería un medio para transformar las circunstancias. Y es distinto. Una cosa es yo decir, la oración puede cambiar las cosas, y otra cosa, eso sí es peligroso, es afirmar Dios puede cambiar el decreto de Dios. No, lo que hace Dios o lo que ha hecho Dios es que ha determinado, decretado que va a usar las oraciones del pueblo de Dios o incluso tu oración de confianza a Dios para transformar ciertas cosas. ¿Cuántas veces has orado por tus hijos, por tu cónyuge, ¿sí? O por algún ser amado en particular, porque Dios sobre en su vida, porque Dios cambie su rebeldía, porque Dios que cambie o quite esa dureza de corazón? Y no has visto cómo de un momento a otro esa persona, ese familiar, ese hijo, ese padre, ese abuelo, ese nieto, ese cónyuge que tanto te decía no al evangelio, de un momento a otro. Y hermanos, algunos siguen orando por esto, pero otros han experimentado el hecho de que te han llegado a decir, quiero que me hables de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Por eso estabas clamando, por eso estabas implorando. Bueno, Dios ha respondido. El asunto es que estaba en su decreto transformar esa circunstancia a través de tu clamor o el clamor de toda una iglesia. Hermanos, creo que un clamor de toda la iglesia es orar por nuestros familiares inconversos, para que quiera Dios en su determinado momento romper esos corazones. Hermano, no nos cansemos de orar y de clamar de esa manera. Así que note esto. Por ello, Dios te ordena orar y espera que lo hagas. ¿Por qué? Porque eso sería mostrar obediencia a sus mandatos. La oración no es una opción del creyente. La oración es un mandato para el creyente. El creyente que no ora está en desobediencia. Algunos dicen que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Bueno, aparte de eso, está en desobediencia en Dios. Es la razón. Así que si Dios me ordena orar, yo debo hacerlo. Sobre todo porque debo entender que en el actuar soberano y sapiente de Dios
Dios ha determinado, Dios ha decretado que muchas de las cosas que pasan alrededor de la vida de un creyente van a ser cambiadas o transformadas por medio de su oración, por medio de la oración. Pero no porque Él las ordene, no porque ese creyente le dé órdenes a Dios, sino porque ese creyente en su oración está mostrando, ¿qué cosa? Confianza y dependencia de Dios. Bueno, eso implica qué es lo que debe orar. Esto implica cómo está orando. Y por eso en ocasiones hemos hablado o les he hablado de la importancia de la oración y la comunión con la palabra. La oración y la conexión con la palabra. Si tú no estás conectado con la palabra de Dios, entonces lo más posible es que si tú oras, no estés orando correctamente. Un cristiano que no tiene comunión con la palabra del Señor, un cristiano que no se sumerge en la palabra de Dios, sus oraciones posiblemente estén siendo incorrectas, porque es la palabra de Dios la que te dice cómo orar. Cuando vemos las oraciones y en ocasiones hemos hablado, hey, apégate a las oraciones que Pablo hacía por la iglesia y hazlas para tu propia vida. Pero mira las oraciones de los hombres del Antiguo Testamento, ese tiempo en donde habían cosas asombrosas y extrañas, y te vas a dar cuenta que aun cuando era un tiempo diferente, un tiempo bastante extraño en cómo Dios operaba, jamás ellos se levantaron a ordenar a cosas a Dios. Siempre estuvieron sometidos bajo la soberanía del Señor, pero entendiendo que era ese Dios soberano al cual clamaban. Y ese Dios soberano respondía muchas veces, siempre respondió. De una manera misteriosa, escuche esto, de una manera misteriosa, que no podemos entender completamente, nuestras oraciones se incorporan al gran desarrollo de sus propósitos. Por lo que decía, porque esa frase, y quiero repetirla, la oración no cambia el decreto de Dios. Más bien que Dios en su decreto estableció que la oración sería un medio para transformar circunstancias. Pero eso está en el plan del Señor. Es así como Dios quiso determinar las cosas. Así, cuando tu vida deje de tener sentido y todo parezca estar en tu contra, como le llegó a pasar a Pablo, no asumas que los propósitos de Dios para ti han fallado. Más bien, ¿qué debes hacer? Dirige tu mirada a Él y pide a otros que se unan a ti en oración. Hermano, ese es el llamado a la hermandad, a que oremos los unos por los otros. Gloria a Dios. Bueno, y aquí es donde implica, ¿no? También a qué hermanos vamos a estar, de qué hermanos nos vamos a estar rodeando. Si yo veo, bueno, en mi congregación a alguien dándole órdenes a Dios, le va a decir, hey, espérate, no es así, no es así. Esto no es un asunto de positivismo, eso no es un asunto de declaraciones positivistas, es un asunto de dependencia de Dios. Y clamamos al Señor. Pedimos por la sanidad, pedimos por el trabajo, pedimos por esto, por aquello, pero siempre sabiendo que el que es soberano es aquel que está arriba sentado en su trono. Y nosotros, hijos de Él, a quienes se nos permite entrar confiadamente ante su trono de gracia para implorar. ¿Me responde Dios a mi favor? Amén. Ahora, el asunto es que a los hijos Dios siempre les responde. Solo que nosotros solamente queremos regresar en gratitud cuando la oración es respondida a favor y se nos dificulta escuchar el no o el todavía no, ¿sí? Y peor aún, se nos dificulta el escuchar las razones por las cuales tal vez Dios va a decir no a esta oración o todavía no a esta oración. Y es porque tal vez no tenemos la suficiente madurez, porque tal vez estamos muy dependientes emocionalmente de esto, de aquello. Y esto ya implica otros temas de por qué en ocasiones Dios decide responder negativamente a sus hijos. Hay que probar nuestra vida, hay que examinar nuestro corazón. ¿Por qué tal vez no es tiempo de esto, de aquello? ¿Por qué Dios no responde de esta manera o de esta otra?
Hay que examinar nuestro corazón porque a veces estamos tan dependientes de algo que Dios sabe que la razón por la cual estás pidiendo eso, por esto, por aquello, es porque esa es la fuente de tu gozo, es porque eso es la razón para tu paz y felicidad. Y Dios no va a permitir y no va a colitar, hermano, dándote algo, no va a colitar esa inmadurez tuya, dándote algo sabiendo que eso lo que va a hacer es fortalecer tu dependencia de ello. Dios quiere es que dependamos, no de la respuesta positiva a una oración nuestra, sino que dependamos y confiemos absolutamente de Él. Por eso debemos aprender a orar correctamente. Y por eso el que Dios responda muchas veces no a nuestras oraciones, también es parte de su propósito de formar nuestras vidas, mis amados hermanos. Sin embargo, vale repetir esto, hermanos. Cuando tu vida deje de tener sentido y todo parezca estar en tu contra, no asumas que los propósitos de Dios para ti han fallado. En cambio, dirige tu mirada a Él. Pide a otros que se unan a ti en oración. Sus oraciones pueden ser los medios que Dios en su soberanía utilice para darte libertad, porque en su bondad ha ordenado que las oraciones de su pueblo sí cambien las cosas. Ahora, en ocasiones, o creo que cada vez que oramos por el tema de la economía o por el tema de la salud, en nuestra congregación, por ejemplo, hay muchos hermanos que lidian con enfermedades. Yo soy de los que jocosamente he dicho que voy a cambiar el nombre de la iglesia de Iglesia Bautista Sublime Gracia a Iglesia Bautista La Cueva de Adulam, ¿sí? Han llegado los endeudados, los adoloridos, los tristes, en fin, todo eso, pero es parte, ¿no? Es parte de poder siempre saber que es en el Señor en quien encontramos ese descanso y esa fortaleza. Siempre, hermanos, entender que es en Él en que encontramos fortaleza. Entonces le digo a mis hermanos, o cada vez que oramos por una situación económica o una situación de enfermedad, oramos por una buena economía, oramos por un buen trabajo, oramos por una buena salud, pero procuro siempre marcar esta oración y es, Señor, pero que nuestra paz y nuestro gozo no dependa de si hay o no buena economía, si hay o no buena salud. Que siempre nuestra mirada esté puesta en ti y que nuestro corazón descanse en ti y encuentre en ti paz, aun cuando la economía no mejore, aun cuando la salud no mejore. Gloria a Dios, porque pedimos e imploramos que nos sustentes, que nos bendigas. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, pero que jamás nuestra paz y nuestra fe y confianza en Él dependa de si nos responde o no la oración. Bueno, aquí cita para fortalecer el devocional Lucas capítulo 11. Yo quisiera más bien ir más allá de Lucas y es precisamente Lucas capítulo 18, cuando Lucas, por inspiración divina, obviamente nos da esa parábola de la viuda y el juez injusto, ¿sí se acuerda? De cómo esa viuda, había un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había una viuda desamparada, mujer, anciana, ¿verdad? Imagínense si este hombre no respetaba a los hombres, si este juez injusto no respetaba a los hombres, ¿qué se podía esperar que hiciera o de una buena actitud a una pobre viuda? Pero esta viuda dice que iba todos los días y le pedía justicia. Y este hombre se cansó de esta viuda. Dice la parábola de que este hombre dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, por cuanto esta viuda me molesta, le haré justicia. ¿Sí? Y la respuesta es, si eso hizo este hombre, ¿cuánto más no hará el Señor con sus escogidos que le claman día y noche? Note esta, por eso quise traerla, porque es el mismo Señor el que está diciendo, es el mismo Señor el que nos está enseñando
que si clamamos, Dios puede responder nuestras oraciones. Y clamar es orar con intensidad. Y por eso me gusta cómo Lucas nos da un dato muy bonito de esta parábola, porque Lucas entiende la parábola y le da una buena introducción. Es como si le diera un argumento para su audiencia basado en esta parábola. Y Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque si bien la oración no cambia el decreto de Dios, Dios se ha determinado usar la oración como un medio para transformar las cosas que nos estén rodeando. Parte de eso es, si estoy triste por alguna circunstancia, Dios a través de la oración puede cambiar nuestro lamento en gozo, nuestra desesperación en esperanza, nuestra ansiedad en confianza, ¿sí? Y sí, gloria a Dios, puede cambiar esa circunstancia de no empleo a conceder un empleo, ¿sí? De enfermedad a salud. Puede pasar eso, pero siempre en nuestra vida, mis amados hermanos, debe estar puesta no en el poder de la oración, ¿sí? Hay una canción antigua que dice que el poder del cristiano está en la oración. Y suena muy bonito y todo, pero no es cierto. El poder del cristiano está en el Señor y solamente en el Señor. La oración es un medio que podemos usar. ¿Para qué? Para, primero, siempre estar mostrando de quién dependemos, en quién está nuestra vida confiada. Es en Dios y solamente en el Señor. Y eso, mis amados hermanos, bueno, va a hacer que podamos descansar, no en nuestra oración, de que no alardiemos de, uy, mi oración poderosa. No, Dios es el poderoso y gloria a Dios por la vida de oración que tengas. Y cuídate siempre y cuida a otros para que no caigan en estos determinismos errados, ¿no? Donde los lleven a un hipercalvinismo. Dios sabe todo, no oro. Dios eligió, no predico, no evangelizo. No, Dios lo sabe todo. Con mayor razón voy a clamar a mi Dios, porque si Dios lo sabe todo, pues sabe cómo está en este momento mi corazón, sabe cómo está en este momento mi vida y por eso voy a clamar a Él. Así que, amados hermanos, espero esto haya sido de edificación, de claridad. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, bien puede hacerla, o algún aporte también, y podamos, hermano, si no, entonces orar a nuestro Señor. Creo que hay algo aquí escrito. No. Sí. Ok, ya. Bueno, vamos a orar, amados hermanos. Hoy estamos invitados a una fiesta, pero no sé si podamos llegar. Es que la hermana Dilceirama Rodríguez está de cumpleaños. Creo que le van a hacer una fiesta sorpresa, entonces, pero no sé si alcancemos a llegar, no creo. Sobre todo que ni siquiera sabemos dónde vive. Pero lo que sí podemos hacer es orar por nuestra hermana Dilceirama. Así que vamos a orar al Señor, agradecer por este tiempo de devoción y aprovechemos y oramos por nuestra querida hermana. Oremos, hermanos. Dios bueno, Dios misericordioso, gracias. Gracias por este buen tiempo que podemos tener, por la introducción de nuestro hermano Cristian al motivar al estudio bíblico. Señor, quieras tú, conforme a tu perfecta voluntad, prosperar este seminario, instituto, Señor, y sea de gran bendición para todos aquellos que al final, Señor, puedan inscribirse a él, bendito Dios. Todo lo que sea para crecer en el conocimiento tuyo, especialmente en toda sabiduría e inteligencia espiritual, siempre debe ser bienvenido, Señor, a nuestras vidas. Así que bendice a estos hermanos, Señor. Gracias por el día de hoy, por la enseñanza, por el mensaje.
te pido que nos instruyas cada día, que nos ayudes a tener claridad en temas como estos, Señor. En entender que el llamado a orar y el que tú seas soberano en tu omnisciencia no es impedimento ni es motivación para orar. Al contrario, es una motivación para seguir clamando, implorando y pidiéndote, Señor, a ti, oh Dios de la gloria. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, tanto externas como internas, Señor. Y te pido por eso que nos ayudes cada día, que podamos cada día comprender, Señor, esto, de que la oración cambia las cosas, no de tu decreto, sí las cosas, porque te ha placido, Señor, en tu decreto, usar la oración como medio para transformar momentos, circunstancias. Señor, obviamente debemos descansar y saber, obviamente, y descansar en ello, que la oración no siempre va a responder positivamente a nuestras peticiones en particular, que eso es lo que no entendemos y es parte de tu providencia, de que al final se van cumpliendo las cosas que tú has determinado, Señor. Pero como no sabemos que sí y que no, pues nuestra oración siempre será, obviamente, o nuestra actitud siempre será clamar, siempre será rogar y ya esperar que eh, tú respondas, Señor, esperar que tú respondas. Y nuestro ruego es, Señor, ayúdanos a descansar, a tener gozo y tener paz en la respuesta que nos des, bendito Dios. Y hay oraciones, hay peticiones, Señor, como orar por nuestra familia, como orar por un trabajo, como orar por nuestra salud, Señor, que mientras tú no nos digas que no lo sigamos haciendo, Señor, pues lo seguiremos haciendo, seguiremos clamando, seguiremos implorándote. Eso sí, guárdanos, Señor, de imponernos en ordenanzas, Señor, o en decretos, en declaraciones positivas, y guárdanos especialmente, Señor, de que nuestro corazón o el gozo de nuestra vida, la paz de nuestra vida, termine dependiendo de una respuesta positiva a esa oración. Seas tú siempre, Señor, nuestra paz y nuestro gozo. Independientemente de la respuesta, seas tú siempre nuestra confianza, oh Dios, y la razón por la cual, Señor, seguimos dependiendo de ti, porque eres soberano y omnipotente, Señor. Oramos por nuestra hermana Dilceirama, Señor, hoy está de cumpleaños. Ese es el informe que tenemos y agradecemos por la vida de nuestra hermana, por ser parte de este grupo. Te pido que la bendigas, que la fortalezcas, Señor, en toda circunstancia, que este día sea como cada día de gran bendición para su vida, pero pues pueda mi hermana hoy recibir, Señor, el cariño de quienes la rodean, Dios, aprovechando este día en particular. Incluso sea algún otro hermano o hermana que está cumpliendo años y no lo sepamos, Señor, pues también lo colocamos delante de ti, que sean días de gran bendición y de demostración de cariño de quienes los rodean, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, por todas sus peticiones económicas, familiares, espirituales, eclesiales, físicas, Señor, y cualquier otra oración, oh Dios de la gloria, la colocamos delante de tu presencia y pues nos encomendamos a ti, sabiendo que es en ti, en quien, Señor, somos fortalecidos y alentados, Señor. Y gracias por darnos este medio de gracia de la oración, para que podamos fortalecernos cada vez más y más en ti, Señor, para descansar y deleitarnos en ti, Señor, al momento de entrar ante tu trono de gracia. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. Al Señor les continúe fortaleciendo. Ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Amén. Temor al Sí, demora. Amén. Que Jesús nos ve. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Chao, feliz día. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Amén. pastor. Amén, amén.